muy buenas noches a todos, sean bienvenidos a este su programa, especialistas médicos al cuidado de su salud. Gracias a la producción de nuestro programa, estamos transmitiendo en vivo desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, en la República Mexicana. Soy el doctor Rafael Aguirre Cardosa, gastroenterólogo endoscopista. Nuestro programa llega a ustedes a través de nuestro portal www.emcs.com.mx y a través de revistasinrecreo.com. Agradecemos a todos ustedes que semana a semana siguen nuestra transmisión por nuestras plataformas. Especialistas médicos al cuidado de su salud es el único programa del género médico en todo el estado de Veracruz en llevar para ustedes información médica actualizada en voz de expertos especialistas calificados a todo el estado de Veracruz, a la República Mexicana y a varias ciudades del extranjero. Saludo cordialmente a todos nuestros patrocinadores oficiales y esta noche tenemos preparado verdaderamente un programa muy importante con información sumamente valiosa relacionada con un tema de salud que estará a cargo también de una invitada muy especial, patrocinadora de nuestro programa, y quiero aprovechar para darles a todos ustedes la cordial bienvenida. Y también aprovecho para presentar a nuestra invitada de esta noche y me refiero a la doctora Laura Vidal Contreras, quien es alergóloga e inmunóloga, y esta noche estaré tratando con ella todo lo relacionado con las alergias más frecuentes del verano. Pues doctora Laura, bienvenida, muy buenas noches. Siéntase en casa, muy cómoda, que este programa como siempre doctora, lo vamos a hacer con todo gusto para quienes están siguiendo nuestra transmisión. Y debo decir para todos ustedes que nuestra invitada de esta noche, ella es precisamente alergóloga e inmunóloga clínica dedicada a la práctica privada e institucional en este ámbito, y además es alergóloga del Centro de Alta Especialidad Dr. Rafael Lucio, aquí en la capital del estado de Veracruz. Esta noche, como lo mencioné anteriormente, tenemos precisamente este tema muy importante, doctora Laura Vidal, a propósito no nada más de la temporada, de la estación del año, sino de muchos factores que tienen que ver con problemas alérgicos en estos tiempos, y creo que esa es la fundamentación, lo más importante que tenemos nosotros que aportarle a todos nuestros seguidores, a quienes están en este momento enlazados a través de nuestras plataformas. Y ¿cómo poder definir a manera de un recordatorio cómo es este problema de las alergias? Es decir, cómo entender las alergias desde el punto de vista más sencillo, doctora. Sí, para empezar habría que recordar lo que es el sistema inmune. Claro. ¿Sí? Claro. Dentro de mi especialidad, y para que los radioescuchas entiendan o recuerden también un poquito. Claro. El sistema inmune o sistema inmunológico es nuestro sistema de defensa. Sí. De pies a cabeza, nos defiende en contra de todo, está conformado de manera muy importante a través de anticuerpos, de tejidos, sí, de células, de órganos, y nos defiende en contra de todo, no nada más de las enfermedades alérgicas, sino de todo tipo de padecimientos, infecciones de todo tipo, virales, bacterianas, en contra de parásitos, de tumores, incluso de neoplasias. Sí, claro. Nuestro sistema inmune es fabuloso, digo yo, nos defiende en contra de todo, claro, incluso en contra de nosotros mismos. Cuando algo anda mal en nosotros, también nos avisa, y en ocasiones puede ocasionar en ese aspecto enfermedades autoinmunes que se llaman, por ejemplo, algunos tipos de enfermedades reumáticas, lupus eritematoso, de las más frecuentes, algunas quizás gastrointestinales también, que en tu especialidad me imagino que también ves mucho. Claro. Y desde luego las enfermedades alérgicas y algunos tipos de inmunodeficiencias, ¿sí? Las inmunodeficiencias, aquí nuestro sistema inmune es débil, reacciona poco. Y son enfermedades ya sea de manera congénita o adquirida por algún otro tipo de enfermedad, como la tuberculosis, por ejemplo, muy frecuente en nuestro estado, en México y en nuestro estado también, o inmunodeficiencias como adquiridas, como SIDA, por ejemplo. Claro. Y en el caso de las enfermedades alérgicas se dan porque el sistema inmune en este tipo de pacientes
es hiperreactor, es una hipersensibilidad. Las enfermedades alérgicas es una reacción anormal del sistema inmune, Sí, en donde actúan de más para defenderse de cualquier cosa. claro. Es decir, aquí es un exceso en cuanto a la actividad, obviamente, de este sistema tan especializado, pues, como bien lo ha mencionado usted, relacionado con, efectivamente, defender de cualquier ataque, pues, externo, y obviamente a veces hasta de defender de algunas cuestiones, como bien lo mencionaba, situaciones autoinmunológicas, donde el propio cuerpo está reaccionando ante ciertos órganos, y a veces estas se traducen, pues, en enfermedades que son en muchos de los casos de difícil control, y en otros, bueno, tal vez tengan menos problema para este control. De manera que el factor fundamental, doctora Laura Vidal, relacionado con el sistema inmune, depende de las características de cada persona. ¿Por qué algunas personas reaccionan de una manera diferente, no nada más a cuestiones obviamente alérgicas, sino a otro tipo de enfermedades? Depende de una carga genética, depende de las condiciones propias de cada individuo, o del factor que en un momento determinado esté condicionando un problema. Es decir, ¿cómo es que el sistema inmune actúa en este caso? Sí, pues es todo de lo que mencionas, ¿sí? Claro. Es un poco, mucho de todo. Indiscutiblemente que hay una predisposición genética. Sí. Aquí sí es importante comentarlo, porque en la consulta, día con día, la gente te pregunta, bueno, ¿y por qué me vino esto? Sí. ¿Por qué soy alérgico? ¿Quién tuvo la culpa? ¿La familia de mi esposo? ¿De la esposa? ¿Del abuelito? Claro. ¿O qué me salió mal? ¿Qué hice? Si yo lo cuido tanto, ¿por qué vino eso? Sí, por supuesto. Vienen las culpas, y bueno, como nos decía uno de mis maestros durante la especialidad, primero está la predisposición genética, ¿sí? Es como, nos decía, es como el gafete de identificación, claro, para tal o cual enfermedad. Y bueno, a ti te tocó ser alérgico, a la abuelita diabética, y bueno, a todos nos toca, pues, enfermarnos de algo, ¿no? Nos tocó una parte. Sí, y bueno, lo de menos, bueno, es la alergia, que pues hoy en día es controlable, ¿no? Claro. Pero sí es esto, ¿no? Y sí existen otros factores, sobre todo de medio ambiente, que van a disparar, digamos, el padecimiento, ¿no? Claro. Pues a propósito de esta situación que comenta nuestra invitada, la doctora Laura Vidal Contreras, introduciendo un poco el tema relacionado precisamente con esto de las alergias, pues de acuerdo a la temporada del año que estamos viviendo, a las alergias más frecuentes del verano, haciendo diríamos, una definición muy concreta, y además también relacionando cómo interactúa el sistema inmunológico para que todo ese tipo de padecimientos se presenten. Y doctora, en cuanto a las situaciones o circunstancias desde el punto de vista estadístico, porque bueno, finalmente yo creo que siempre hay un repunte, como todas las enfermedades. Dicen por allí, las enfermedades respiratorias pues van más hacia la etapa ya del invierno, las enfermedades gastrointestinales en la época de calor, cuando las situaciones se predisponen más. Pero bueno, ¿cómo está la situación estadística en general de las enfermedades alérgicas y su comportamiento? Sí, es un grupo de enfermedades muy importantes que han ido a la alza en los últimos años. Sí. Ciertamente son controlables, pero está habiendo muchos diagnósticos. Se hacen diagnósticos nuevos todos los días. Claro. La gente que nos dedicamos a esto. De hecho, la Organización Mundial de Alergia, que es una institución muy importante a nivel internacional, que es la WHO por sus siglas en inglés, sí, ha hecho diversos llamados a través de los últimos años sobre la importancia de las enfermedades alérgicas, incluyendo el asma. Claro. Porque, bueno, si bien no todas las asmas son alérgicas, pero la mayor parte de ellos sí está, o como comorbilidad de enfermedades alérgicas. Claro. Se calcula, por ejemplo, que existen 300 millones de personas en el mundo, 300 millones de personas. Un mundo, vaya, de mar de gente. Sí, pues, muchísimas personas que están padeciendo de este tipo de enfermedades, sobre todo las respiratorias, claro, asma, rinitis alérgica, sí. En el mundo, y no es la excepción nuestro país también, nuestro estado y nuestra ciudad. Y está la alza, aparte de los diagnósticos que no se hacen. Claro, claro. Se calcula, por ejemplo, que en el año 2020 un 40% de la población mundial vamos a tener alguna enfermedad alérgica.
sí. Ya dentro de poco. No, estamos hablando casi Sí, nada. ya. Y de este porcentaje, 30 a 40% vamos a tener 2 o más enfermedades alérgicas, no solo una. Entonces sí es un problema realmente importante de salud pública. Claro. El año pasado, incluso en junio, precisamente en verano, en junio de 2017, se hace un llamado a esta Organización Mundial de Alergia, así súper urgente, de todas estas estadísticas y de que tenemos que hacer algo a los médicos, a toda la población y a los médicos de primer contacto, para que tomen muy en serio esto y que sepan canalizar a ese tipo de pacientes con los especialistas. Claro, ¿sí? de manera oportuna, ¿no? Sí, y que se dice también que no somos suficientes especialistas en esto en el mundo para tratarlos, ¿no? Claro. Ahora, doctora, también por cifras que obviamente la Organización Mundial de la Salud ha dado para ciertas enfermedades de índole mental, psiquiátrica, para por ahí del 2030, y si a esto le vamos sumando, como bien lo menciona, ya en un par de años prácticamente estaremos ahí como en la frontera prácticamente para padecer 2 o 3 o más enfermedades alérgicas. Esto lo atribuye a algún factor en especial, y me refiero a cuestiones no nada más del individuo, del huésped, sino cuestiones ambientales. ¿Por qué tanta predisposición cuando a lo mejor estos aspectos de una enfermedad alérgica o no se diagnosticaban o no estaban tan de moda, pues, en ese sentido? ¿Qué es lo que está disparando propiamente estas enfermedades alérgicas, doctora? Sí existen varios factores que lo disparan. Son, bueno, estas enfermedades, la mayor parte están en los países desarrollados, sí, pero lo vemos en México y en toda Latinoamérica y en todo el mundo. Claro, ¿sí? claro. Se habla en este aspecto de la industrialización, por ejemplo, de manera importante. Sí. Los hábitos higiénico-dietéticos, de manera muy, muy, muy importante, no nada más Sí. en las alergias, lo vemos, por ejemplo, en diabetes, obesidad. O sea, la gente está malnutrida, Claro, ¿sí? A veces claro. no es la pobreza, sino que a veces tenemos los medios y no sabemos comer, ¿no? Exacto. Vamos por lo rápido, lo fácil más que lo rápido, Claro, lo fácil, claro. no es a veces falta de tiempo. Los hábitos higiénicos. En este aspecto, últimamente, bueno, yo en lo particular, me llama mucho la atención las mascotas, por ejemplo, ¿sí? O sea, son fabulosas y los animales son lindos y de hecho es bueno tener mascotas siempre, pero los animales tienen su espacio también. Entonces la gente a veces, digo yo que abusa porque duerme con los animales y es un factor importante también para desencadenar el problema de alergia, Claro, porque claro. el pelo, la caspa de los animales, la saliva, es algo que pues ahora sí nada más estaba esperando esa genética a que preséntame algo y Claro. aquí está, ¿no? Entonces, pues esos factores, ¿no? Y sobre todo que creo yo que en este momento para muchos que nos están siguiendo y están obviamente prestando la atención debida a nuestra charla de esta noche, doctora, pues es que en general traemos a la mascota en el coche, la mascota efectivamente a veces hasta en un porta de estos bebé o como le llaman, cangurera. Sí. El hecho de que las mascotas duerman prácticamente con las personas es ya un hábito. Es más, por ahí creo que hay hasta un término, ¿no? Que creo que se acuña como los perrijos, que le llaman, Ajá. en donde está asumiéndose que la mascotita, el perrito, tiene frío y le ponen un suétercito, ¿no? Tiene calor y le ponen, lo rapan y cosas de estas, ¿no? y en alguna ocasión yo le platiqué a un paciente porque me decía, no me digas, porque tiene como 10 gatos, ¿no? Decía, Bueno. no me digas que me tengo que deshacer de mis gatos. Le digo, claro, bueno, pero tiene su espacio. Claro. Y la otra que es un factor también, están gastando mucho en ellos. Pero bueno, cada quien, ¿verdad? Pero sí, digo, como especialista en esto, bueno, se les recomienda, obviamente, que tengan su espacio, al menos fuera de la recámara, les digo yo, a donde pasamos muchas horas, ¿no? Claro, no, pero además es algo muy importante que sí quiero recalcar para todos ustedes, porque es un factor predisponente, desencadenante, pues, para la presentación de cuadros alérgicos. Y muchas veces seguramente la han consultado y sí
seguro, dentro de las preguntas de obligación para el paciente o el enfermo, está el hecho de convivir con mascotas, ¿no? Sí, claro. Pero a veces se sesga un poquito la información de sí las tenemos, pero están fuera y no conviven dentro de la casa, ni tienen un espacio ahí donde prácticamente un sofá de la casa es especial para uno de los gatos, sí, de hecho, o sea, todos los días lo vemos, ¿no? Claro. La otra es que también a veces dicen, sí, pero tengo una azotea, dices, bueno, tampoco, ¿no? O sea, también no hay que maltratar a los animales. De hecho, o sea, llevamos los animales también, ¿no? Entonces también no es, son los extremos también, ¿no? O sea, si tienes una mascota, debes de responsabilizarte también de tu mascota, ¿no? Por supuesto. Sin que esto obviamente condicione un problema de enfermedad, que yo creo que eso es un factor de verdad muy importante. Hay algunas situaciones, doctora Laura Vidal, que caen entre el mito y la realidad dentro de los problemas alérgicos. Y bueno, alguno de los que siguen nuestra transmisión a través de redes sociales, preguntaba si en general las alergias pueden en algún momento ser psicosomáticas, que una persona pueda estar somatizando, tener un cuadro alérgico, porque estornuda muy frecuentemente, porque dicen, se produce prácticamente que esté teniendo secreción nasal todo el día. ¿Esto tiene algo de verdad o por qué razón puede en un momento determinado confundir a la gente? Bueno, habría que ver qué tipo de sintomatología. Por ejemplo, el moco, si no te puedes imaginar, ¿no? Claro. A lo mejor sí existen factores psicológicos que pueden exacerbar una alergia. Es a donde nosotros tenemos que hacer diagnóstico diferencial. Obviamente, pues sí, ya el especialista que tiene la experiencia con algunos métodos diagnósticos, porque efectivamente sí pasa, ¿eh? O gente, sí llega a ocurrir, aunque no es lo habitual. Generalmente sí son pacientes con algún tipo de problema respiratorio, de urticaria, ronchas, comezón, alérgico, claro. Y el factor psicológico o emocional sí lo exacerba, ¿eh? Está demostrado científicamente, claro, que sí, problemas emocionales tipo depresión, etcétera, sí afectan el sistema inmune, específicamente la inmunidad celular. Claro. Los linfocitos T, exacto, sí se ven afectados con problemas emocionales. Y si de por sí la alergia tiene cierto grado de inmunodeficiencia pasajera, mientras no controlas la alergia, sí hay pacientes que se infectan muy seguido y sus linfocitos no actúan de manera adecuada, y si todavía le pones un problema emocional, pues sí va a exacerbar su problema, ¿no? Claro, pero hablamos de una situación que tiene un factor emocional también como coadyuvante o desencadenante, parte de, más no que una persona pueda inventar los síntomas, somatizarlos y decir, ahora me quiero enronchar, quiero comenzar a estornudar así muy repetitivamente, que yo creo que esa es la parte que a veces pudiera o llega a pasar en algunos casos, ¿no? Pero bueno, bien lo ha mencionado, y yo creo que esta parte es muy importante también porque, bueno, pues cuando una persona llega a manifestar signos o síntomas de una enfermedad alérgica, es momento de consultar a una experta especialista en esta materia, en esta área de la salud, como lo es nuestra invitada de esta noche, la doctora Laura Vidal Contreras, especialista en alergología e inmunología clínica, con una vasta experiencia ya de años en el ejercicio de la medicina, y bueno, pues obviamente con todos los recursos, tanto diagnósticos como terapéuticos, para poder tratar este tipo de problemas. Vamos a ir a un corte que está programado ya precisamente. No se vaya, quédese con nosotros, que en realidad todavía este programa promete muchas cosas interesantes, así que estamos de regreso en breve con todos ustedes. Transmitiendo a través de nuestro portal de internet www.emcs.com.mx y también a través de revistasinrecreo.com. Agradezco infinitamente a todos quienes están siguiendo nuestra transmisión, que bueno, ya nos dio la producción por ahí el dato, de verdad muy agradecidos, pero además es un tema muy importante que fuera del aire, charlando con nuestra invitada, precisamente comentábamos todo lo relativo a la relación que guardan las enfermedades
enfermedades alérgicas con esta temporada del año, precisamente el verano. Y yo creo que aquí hay una pregunta que me gustaría plantearle también, doctora, porque ha sido la parte también que inquieta a quienes han participado ya a través de redes sociales. Si esto de las alergias tiene alguna relación también conforme se va uno haciendo más viejo, es decir, conforme pasan los años, es uno más vulnerable, las personas tienden a desarrollar más enfermedades alérgicas, o no tiene ninguna asociación la edad con las alergias. De hecho, la mayor parte de las enfermedades alérgicas en general está dada en gente joven y en niños. Sí, sí. Para que exista una enfermedad alérgica, se tiene que haber habido un contacto previo con Claro. lo que te esté ocasionando alergia, para que se pueda dar la enfermedad. Claro. Entonces, incluso los expertos dicen que incluso puede ser inútero, y por eso, bueno, hay niños, bebés alérgicos a las proteínas de la leche, por ejemplo, Claro. o algunos otros alimentos, o cuestiones ambientales, porque ya hubo un contacto previo. Claro. Más que la edad, son los contactos anteriores con cualquier tipo de situación, Sí. y los factores predisponentes Claro. y ambientales e higiénico-dietéticos que comentábamos, Así es. que van a disparar el problema. A veces en la etapa del adulto, o incluso después de los 60, 70 años también hacemos diagnóstico, pero generalmente a esta edad ya tuvieron una enfermedad alérgica, Ujú, solo que ujú, no lo recordaba, y a la hora de hacer una historia clínica, el Claro. interrogatorio que Sí. hace uno en la consulta, Sí. dicen, pues sí, de veras que ya tuve alguna enfermedad alérgica, y ahora se está manifestando a lo mejor de otra manera, que es lo que se llama ruta o marcha alérgica, Claro. que es el curso de la enfermedad en el paciente con alergia, que a lo mejor de niños tuvieron una enfermedad de piel y ahora se le están manifestando en alergia a medicamentos o alimentos o en urticaria. Claro. Claro. Ajá, entonces sí, generalmente ya hubo un antecedente de alergia en el paciente adulto. Claro, es decir, esto dependerá del número de exposiciones durante tal vez la etapa joven, adolescente, adulta, y bueno, en la etapa ya no tan de jóvenes, sino de ya gente madura, Sí. se puede llegar a desarrollar un problema, pero pues obviamente por esa sobreexposición. Sí, Doctora, platicábamos justamente en el corte que un aspecto realmente muy importante para la presentación de los problemas alérgicos tiene que ver con el tabaquismo. Las Sí. personas que fuman, ¿y cuál esa asociación tabaquismo-verano Ujú. para poder también desencadenar alergias? ¿Cómo entenderlo, doctora? Sí, hace rato comentábamos de los factores que pueden predisponer, ¿no? Sí. Efectivamente está el tabaquismo. Otro factor importante también es la migración, por ejemplo, en nuestros días. Claro. La migración dentro de la ciudad, del país, incluso viajes al extranjero por necesidades de trabajo, qué sé Claro. yo, en donde la migración te hace que estés expuesto a otro tipo de alimentos, a otro tipo de ambiente, Sí. a lo mejor que no tienes acceso al sistema de salud, y también, bueno, es un factor que te puede hacer que puedas desencadenar una alergia. El tabaquismo, desde luego, es algo súper importante, Sí, claro. dentro de lo más importante en el mundo, Sí. porque el tabaquismo no nada más, bueno, sabemos que no nada más ocasiona alergia, sino también asma, otras enfermedades respiratorias, Ujú. cáncer digestivo, Sí, de sí, boca, claro. de todo, ¿no? Y no Claro. nada más el paciente que está fumando, sino a veces... La gente que lo rodea. Ajá, porque podría llamarse bueno, de esta está manera. la contaminación, ¿no? Entonces sí es un factor muy importante el tabaquismo, y tanto como que ocasione una enfermedad alérgica, como que exacerbe otro tipo de enfermedades, por ejemplo, el asma Así es. o la rinitis alérgica, ¿no? Claro. Otro factor muy importante es el clima. Y precisamente cuando me invitaban a dar esta plática, Sí, sí, sí. pensando en los temas que pudieran ser de interés para los radioescuchas, para el público en general, Claro. y para el cuerpo médico también, Sí, sí, por supuesto. porque déjenme decirles que a mí me encanta también este programa, porque a todos los médicos, no importa la especialidad, nos sirve como un recordatorio de todo lo que es la medicina, Sí, que es doctora. fabulosa, Sí, claro. y que a lo mejor no es nuestra especialidad, pero con cada compañero que viene a la entrevista, aprendes algo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ajá, entonces a mí me encanta. Y bueno, pensando en los radioescuchas, ¿por qué el verano?
Las enfermedades alérgicas que vemos más en verano ocurren también por este factor del clima. Sí, sí. Que es muy importante durante el verano, ya Así sea es. como desencadenante de las enfermedades alérgicas o como exacerbante de pacientes que a lo mejor ya tenían el diagnóstico y exacerbaron ahorita en el verano. Sí. Pasan varias cosas. Durante el verano mucha gente está de vacaciones en el mundo, Sí, ¿sí? totalmente. La gente descansa 1 o 2 meses, lo que sea. A lo mejor los papás piden unos días para estar con los niños que tienen vacaciones. Exactamente, ¿sí? en el interescolar, pues. Sí, y se cambia totalmente la vida, ¿sí? Porque aunque no salgas de vacaciones a otra ciudad, a otro país, sí cambian los horarios, cambia la alimentación, Así es. se levantan más tarde, se acuestan más tarde, se desvelan. Si se desvelan, el sistema inmune se debilita. Claro, claro. Comen más comida chatarra, si bien ya comían, ahora también. A lo mejor, pasan muchas cosas, ¿no? En relación al clima que estamos sufriendo en todo el mundo, Sí. este cambio climático Claro. está exacerbando mucho este tipo de problemas alérgicos, sobre todo respiratorios. Claro. Con las altas temperaturas y los vientos que hay, las tormentas eléctricas que hemos vivido estos días, Todo. las lluvias, la polinización aumenta. Hay muchas enfermedades alérgicas por polinización, por los Sí. pólenes de las plantas, de pastos, claro. de malezas, por esporas de hongos, mucho en nuestra población, digamos, Sí. aquí nuestra zona es muy húmeda. Sí, 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 claro. Y con este cambio climático, esas fragmentaciones de los pólenes, por ejemplo, se dispersan también más. Hay mayor Claro. fragmentación y mayor polinización, y con estos vientos que existen, las tormentas, los huracanes, etcétera, se dispersan más en toda la población. Sí. Incluso cuando hacemos las pruebas diagnósticas, por ejemplo, que le dices al paciente, eres alérgico al pasto o a tal árbol, Exacto. dicen, pero es que por mi casa no hay pasto o ni voy al parque, ¿no? Sí. No importa, los pólenes pueden viajar hasta 300 kilómetros a la redonda, dependiendo del tamaño del polen. Claro. Entonces, aquí, por ejemplo, puede haber pólenes o esporas que a lo mejor aquí no se crearon, pero que los vientos lo trajeron, ¿no? Exacto. Igual que el polvo, por ejemplo. Claro, claro. Y de ahí el control de medio ambiente, que es muy importante. Eso es. La industrialización, Otro factor importantísimo. la contaminación que uno mismo hace, Claro. el CO2 a través de las industrias, de los autos. Claro. Aquí en Jalapa, por ejemplo, hace unos años se mencionaba que era la ciudad con más autos per cápita, ¿no? Sí, sí, no, y yo creo que sigue siendo, pues. Sí, sí, sí. A la fecha. Tenemos más de 10,000 taxis. Sí, sí. Entonces, totalmente o de sea, acuerdo. es increíble, ¿no? Dices, bueno, pues ¿cómo no vamos a estar contaminados, no? Primero, y segundo, que sigue faltando esa cultura en donde un día sin coche, pues digo, Sí, puede claro. ayudarnos a todos a mejorar, no nada más en la salud, sino en cuestiones de contaminación auditiva, del retraso incluso en llegar de un punto a otro de la ciudad, que desgraciadamente no tenemos una infraestructura que genere No. realmente vías rápidas para poder No decir, lo hay. tengo una urgencia, y muchas veces lo vemos por una necesidad de una propia Sí, ambulancia, claro. de todo y cosas. Sí, y- uno médico lo ve, ¿no? A Sí, veces por quieres supuesto, llegar claro. por tal paciente en la urgencia y Sí, es sí, desesperante, sí, por supuesto, claro. ¿no? Bueno, todo este cambio climático es muy importante. No estamos acabando el mundo, no nada más en Jalapa, en México, Claro, en México, en el claro. mundo. Sí, sí, sí. Todo esto lo amortigua, se supone que debiera amortiguarlo los océanos, Así es. que ya se están acabando. Ya Entonces, tampoco, ¿cómo, exacto. cómo vamos a controlar este calor? Esta Así es. época de canícula, Sí. que se llama sobre todo precisamente en el verano, donde esta temperatura, aparte de la polinización y las esporas, trae también más animales rastreros, Así es. insectos, Sí, sí, sí. que ocasionan alergias también. Por supuesto. Esta época que, pues por todos lados lo vimos, ¿no? La famosa canícula, que Sí. siempre ha existido, Claro. ¿no? En los dos hemisferios norte, sur, pero que hoy en día es mayor precisamente por toda esta contaminación que estamos haciendo los humanos, ¿no? Claro. Entonces, aquí sí habría que concientizarse mucho en ello, ¿no?
Y sobre todo, yo creo que esa es la parte también en donde los gobiernos, y siempre se ha hecho un llamado a los gobiernos federales, estatales, municipales, implementar políticas de salud pública, que no nada más vayan encaminados al proceso preventivo en el ámbito de lo que conozco, sino decir, a ver, todo lo que estamos viendo, y efectivamente, doctora, usted lo ha dicho, los ríos, los océanos están contaminados a más no poder. Y efectivamente, si a eso le sumamos lo que usted comenta, que son ciertas épocas del año en donde son mucho más concurridos estos lugares, pues obviamente la gente, como dice usted, esto es una transmisión pues de alergenos, si se pudiera mencionar de esa manera, como llevar enfermedades de un lado a otro, ¿no? Entonces, sí, claro, en este caso sí, o sea, nos estamos enfermando, claro, los animales están muriendo, y nosotros, el ser humano nos estamos enfermando, y bueno, también pues sí, también nos estamos muriendo, porque hay pacientes que no son diagnosticados, y que, por ejemplo, una crisis de asma sí te puede llevar a algo grave. Por supuesto, incluso a la muerte como tal. Sí. Bien mencionado por usted. Pues esta información, así como lo ha mencionado nuestra invitada de esta noche, la doctora Vidal Contreras, realmente yo lo expreso porque, bueno, es algo que vivo semana con semana y ella lo externa de manera pues muy puntual, doctora, cosa que le agradezco, pero es un programa que enseña, es un programa que retroalimenta y que siempre nos deja precisamente algo nuevo que podemos poner en práctica o que nos puede en un momento determinado orientar para decirle a nuestros pacientes, a usted requiere verla, un especialista, en este caso en alergología, que cuando lo ignoramos pues es como exactamente ese refrán que dice, el que no sabe es como el que no ve, pues aunque lo tengamos de frente no vamos a saberlo ni siquiera enviar con el especialista adecuado. Quiero aprovechar porque tenemos ya muchas felicitaciones para nuestra invitada de esta noche, precisamente además de todos quienes están conectados en este momento a través de las diferentes plataformas por las cuales estamos transmitiendo, pues felicitan a nuestra invitada, la doctora Malú Tello, el licenciado Raúl Barrientos, el señor Miguel, Emma Ruiz de la Ciudad de México, hasta donde mandamos muchos saludos, la señora Sebastiana Guadalupe Ramírez de Villahermosa, Tabasco, a quien le mandamos también muchos saludos hasta Villahermosa, Tabasco, el doctor Guerra, Lupita Aguilar, la enfermera Cande, la enfermera Sarita, la maestra Araceli, el arquitecto Mata, la señora María Luisa de Banderilla, Veracruz, la señora Mine, la maestra María Elena, la pintora Estela Velázquez, a quienes les agradecemos de verdad muchísimo todo este pues apoyo y toda esta distinción que nos hacen y con la cual nos honran cada semana al estar siguiendo nuestro programa, un programa que como todo, pues bueno, lo hemos dicho, de muchísimo interés en lo general. Y bueno, pues relacionado con todo esto, doctora, pues algo muy importante que habló usted ya relacionado con el cambio climático y decir por qué, bueno, son más frecuentes en verano, las alergias también ya muy bien detallado. ¿Cómo en un momento determinado, doctora, diríamos, el asma bronquial, que comparte algún aspecto alérgico, también tal vez inmunológico en ese aspecto, pero ¿qué enfermedades o de qué enfermedades estaríamos hablando como las más frecuentes que debemos esperar, si no bien para esta época, digo, para el 2020 ya casi en puerta, porque sí es importante irlas conociendo, ¿no, doctora? Sí. Bueno, principalmente son las enfermedades respiratorias. Sí. El asma y la rinitis alérgica. Claro. ¿Sí? De hecho es muy común en la población y ya como que la gente identifica, ¿no? Sí. El asma, la rinitis, claro, que es la inflamación de la nariz, con claro, la rinorrea o el moquito generalmente hialino, la comezón, el estornudan mucho. Pero en esta época de verano también vemos conjuntivitis, por ejemplo, exacto, primavera-verano, las conjuntivitis alérgicas, sí, también muy frecuente. Algunas enfermedades de piel, urticarias, alérgicas, porque sí, recordemos que también hay otras que no son alérgicas, claro, pero bueno, gran parte son enfermedades alérgicas. La dermatitis atópica también. Esa también es importante. Como claro, diagnóstico, porque precisamente este clima hace que exacerben la mayor parte de los pacientes que tienen dermatitis atópica, o que hacen que disparan todo esto del clima y medio ambiente, sí, todo lo que comentábamos que claro, hace la gente durante el verano, claro, que se dañe la piel, ¿no? La exposición al sol, a otras ropas, etcétera. Gastrointestinales también, que ustedes deben ver también sí, mucho como claro, gastroenterólogo. sí, doctora, Alergias a alimentos, también son muy frecuentes. Desde boca hasta síndromes diarreicos, ¿no? claro, por alimentos. claro, Otras frecuentes en esta época son las alergias a insectos.
También. a rastreros o a himenópteros, Claro, claro. a mosquitos, Sí. y otro tipo de insectos que bueno, que hay más precisamente en esta época de calor. Claro, y en donde casi siempre en la medicina de primer nivel, llamado el prurigo por insectos, porque hay Ajá. un montón de ronchitas pues Sí. en toda la piel, Sí. y que muchas veces no ceden con el antihistamínico que convencionalmente Sí, puede claro. dar un médico de primer contacto, ¿no? Sí. Que ese es el otro factor. Sí, claro, y ahí es a donde se dan cuenta en el verano, porque Claro. es mayor la sintomatología, ¿no? Sí. Las huellitas, las Sí. vesiculitas. Pero generalmente tienen ya más meses o incluso años con el problema, ¿no? Claro. Solo que en verano pues sí exacerban. Mucho más evidente. Pues mire qué tan importante toda esta información que nuestra invitada de esta noche, la doctora Laura Vidal Contreras, está compartiendo con todos nosotros, relacionado precisamente con las alergias más frecuentes en el verano y toda esta serie de factores que sí influyen para que estos problemas se presenten de manera precisamente como lo está explicando nuestra invitada. Tenemos que hacer una pausa para todos ustedes, para que podamos reorganizarnos, y estamos de regreso con todos ustedes en breve. No se vaya, el programa todavía está muy interesante y venimos en la parte final, pero bueno, la parte más interesante todavía de nuestro programa. Estamos de regreso en breve. Es nuestro último segmento del programa Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud. Estamos transmitiendo a través de nuestro portal en www.emcs.com.mx y a través de revistasinrecreo.com. Esta noche charlando con la doctora Laura Vidal Contreras, especialista en alergología e inmunología clínica, todo lo relacionado con las alergias más frecuentes en el verano. Quiero aprovechar porque ya tenemos muchísimos saludos de quienes están siguiendo nuestra transmisión a través de redes sociales y también vía WhatsApp, no sin antes, obviamente, mandarle una felicitación también al doctor José Fortino Palafox Centurión, especialista en neumología y cirugía de tórax, que además manda muchos saludos a la invitada de esta noche. Bueno, pues la felicita nuestro patrocinador también, doctora. Él está muy pendiente siguiendo la transmisión de este programa, que además está muy interesante, porque de verdad que bueno, hemos aprendido muchas cosas, pues si no novedosas por el hecho del conocimiento, sí muy importantes, relacionadas con a veces saber identificar esos factores que están asociados a estos problemas. También un cordial saludo de nuestro amigo el doctor José Roberto Manzano, que nos está siguiendo desde Celaya, Guanajuato, que es un asiduo seguidor de este programa y que semana a semana está precisamente pues haciéndonos comentarios realmente muy importantes, y de verdad le apreciamos mucho, como siempre, al doctor José Roberto Manzano. Quiero pasarle saludos y felicitaciones de parte de la enfermera Chali, del doctor Primitivo Torres, de la maestra Aida Hernández, del psicólogo Carlos Castro, del señor Sergio Rodríguez, del licenciado Lozano, de la señorita estilista Liz, la doctora psiquiatra Julisa Ibáñez, el fotoreportero Osvaldo del Rosario, la doctora Luz María Trujillo, la doctora Caramón, Fabiola Caramón, el doctor Nahum, la señorita Mine, a ver si es así, Mine, Luna Ferto y Armando Cerón. Para todos ellos, muchísimas gracias por estar reportándose en nuestro programa. Muchas gracias, les apreciamos de verdad todo este esfuerzo que hacen semana a semana. Y bueno, precisamente, doctora, continuando con la charla de esta noche, ya mencionaba usted que bueno, pues no son 2 o 3 enfermedades las más frecuentes en esta temporada del año, sino son una amplia gama, dentro de las cuales, como bien lo mencionó usted, las más frecuentes son las enfermedades respiratorias. En este sentido, doctora Laura, cuando hablamos de enfermedades respiratorias y que muy seguramente los pacientes ya consultaron, o si son niños ya los llevaron con el neumólogo y de momento requieren el apoyo de la alergóloga en este caso, ¿cómo abordar una situación, doctora, desde el punto de vista ya hablando diagnóstico en cuanto a pues niños, adultos, y desde el punto de vista de su especialidad y todos estos elementos y herramientas con las que cuenta para hacer diagnóstico, doctora? ¿Cómo abordamos a un paciente con un problema de esta naturaleza? Bueno, básicamente es la historia clínica. Claro. Y bueno, no nada más en verano, siempre. Por supuesto. Generalmente vienen con nosotros ya multitratados. Sí, Y bueno, el diagnóstico es clínico. Necesitamos también algunos exámenes de laboratorio, radiografías para descartar otro tipo de problema, claro. A lo mejor alguna espirometría para hacer pruebas de función pulmonar, claro. específicamente en problemas respiratorios, y poder hacer diagnóstico.
que la mayor parte pues sí son pacientes con asma, ¿no? Claro. Específicamente para las enfermedades alérgicas hacemos pruebas diagnósticas en el consultorio. Los médicos especialistas en esta rama lo hacemos en consultorio, que realmente no es invasivo, no es doloroso, lo hacemos a niños desde muy pequeños y realmente no, les digo yo, no lloran, ¿no? Claro, no es sangre, es piel nada más, estimular así es. Para identificarlas y saber específicamente a qué son alérgicos y tratar de evitarlo y viendo todos los factores que están predisponiendo a esto, pues a veces no se puede evitar y es a donde tenemos que dar tratamiento de inmunoterapia. Eso. O sea, doctora, estas pruebas especiales que usted realiza en el consultorio y hablando sobre todo de los pequeñitos, no son pruebas dolorosas, no son aplicaciones con agujas, sino simple y sencillamente pruebas cutáneas. Sí. Hablemos de esto para que, bueno, quienes nos están viendo en esta noche tengan una idea clara, porque muchas veces dicen, no quiero exponer a mi hijo a que le duela o que tenga alguna reacción mayor, porque esa es luego la otra idea, ¿no? Sí, de es lo importante hacer el diagnóstico. Claro, a eso voy, porque muchas veces dicen, es que se le aplicó tal, alergeno, vacuna o tal prueba y reaccionó de manera mucho mayor, pero esto obviamente no es el caso, es decir, no son pruebas dolorosas, que eso creo que es algo muy importante ya, por el hecho de que deben llevar a sus hijos a un especialista, que se les hagan obviamente las pruebas necesarias para poder darle las herramientas al especialista y también hacer un buen diagnóstico como tal. Desde el punto de vista, doctora, de esas complicaciones, una alergia o una enfermedad alérgica se complica, llega a tener complicaciones graves, serias, lo decíamos hace un momento, tal vez el asma, pero bueno, usted que es la experta, ¿qué opina al respecto? Sí, bueno, indiscutiblemente que el asma sí, de hecho todavía comentábamos hace rato, ¿no? O sea, todavía se está muriendo gente de problemas respiratorios tipo asma sobre todo, por la falta de diagnóstico o porque ya estaban diagnosticados y no llevaron un tratamiento adecuado, ya sea por causas del paciente o ajenas al paciente porque no tiene el acceso a los medicamentos, ¿no? Que son pues algunos caros, ¿no? Pero sí se pueden complicar aparte del asma, enfermedades respiratorias, por ejemplo, las alergias a los alimentos. Hay pacientes que realmente, sobre todo en niños, no tienen un peso y talla adecuado. Sí son niños que a lo mejor tienen mucho problema de diarreas, de distensión abdominal, de vómito, y eso hace que esté afectando su calidad de vida. Un factor importante es que también están faltando mucho a la escuela, al trabajo en caso de adultos, y bueno, ese es un factor. Y bueno, hasta llevarlo a la desnutrición y otro tipo de enfermedades que vienen a través de la desnutrición, aparte de los escolares. En caso de, por ejemplo, las picaduras de insectos, pueden llegar hasta una anafilaxia. Así es. Entonces, aquí sí hago un llamado a los pacientes que tienen alergia a los himenópteros sobre todo, deben de llevar tratamiento con inmunoterapia, porque sí ponen en peligro su vida. De hecho, son pacientes que llegan a urgencias y que pues apenas si los podemos alcanzar a veces, ¿no? Sí, por supuesto. Deben de llevar tratamiento. Claro. Una vez que identificamos una alergia o que ellos piensan que sean alérgicos, sí acudir, porque sí puede haber complicaciones incluso de muerte, o al menos una anafilaxia, que es una reacción muy severa de alergia que sí pone en peligro tu vida, ¿no? Eso es. Sí, y algo que lo menciona usted de manera muy puntual, el asunto con estos pacientes que son hipersensibles a la picadura de un insecto y que pueden hacer una reacción generalizada, es que muchas veces también llegan a hacer lo que se llama edema de la glotis. Sí, claro. Y obviamente con esto presentar una dificultad respiratoria que no se resuelva en casa ni poniéndolos en alguna posición. Eso es de atención en un medio hospitalario y obviamente por gente especializada en este sentido. Pues doctora, siguen las felicitaciones que le envían de todos quienes están siguiendo nuestra transmisión, a quienes les apreciamos mucho esta distinción de dice aquí, de Violeta Hernández, del ingeniero Montiel, del señor Roberto, de la doctora Ramírez Cuevas, de la periodista Norma Trujillo, del maestro de educación física Isaías, de la maestra Onelia, de Joel Landa Tecatl, del ingeniero Edgar Winfield, de Luis Benítez, de la familia Bello Molina, del señor Rubén Núñez y del doctor José Fortino Palafox, neumólogo y cirujano de tórax. Aquí a quien le enviamos
mandamos muchos saludos a nuestro colega y paisano, además de todo, y bueno, el factor que es muy importante desde el punto de vista de todo lo que estamos tratando esta noche con nuestra invitada, la doctora Laura Vidal Contreras, especialista en neumología, en alergología e inmunología clínica. Y bueno, doctora, una pregunta que yo creo que a lo mejor, más que sonar obvia o respondida antes de, esto de las alergias es algo que se pueda prevenir. Está en manos de un médico prevenir una reacción alérgica, no nada más las del verano, pero bueno, obviamente si se pudiera en este sentido dar una respuesta, sería muy importante. Pero bueno, ¿qué opinión al respecto, doctora? Sí, en cuanto a prevención, bueno, sobre todo para la gente que nos escucha, claro, de la población en general, y sobre todo en verano, que insistimos en esta época. Claro. Aunque bueno, sí hay maneras de prevenir todo el año, pero bueno, especialmente supuesto, en esta época que comentábamos de vacaciones, de verano, lo ideal sería que planearas tus vacaciones, ¿sí? O planearas tu verano, ¿sí? Claro. Si ya tienes algún padecimiento alérgico, bueno, llevar tratamiento adecuado. Si ya tienes tu inmunoterapia, tus vacunas, pues puedes viajar con ellas, sí, ¿sí? Sí. O le preguntas a tu médico especialista con qué puedes viajar o por qué vas a salir a tal o cual ciudad, ¿no? Claro. O a lo mejor nada más, pues la van a pasar con los abuelitos en la misma ciudad, pero es otro tipo de ambiente, otro tipo de alimentación y se puede prevenir, pues qué mejor. Sí. Para los que no están diagnosticados, bueno, lo ideal también es saber a dónde voy a llegar, a qué hotel vas a llegar, a lo mejor van a ir a algunas cabañas. Así es. No abusar de las albercas, no abusar del mar, no abusar del sol. Este verano vi 3 casos de alergias a tatuajes. Okay. Morena, son adolescentes que a lo mejor no los dejan tatuarse de manera definitiva y que en esta época aprovechan en las playas y todo esto que hay esos tatuadores Son como parches únicamente, ¿no? No, es tinta de henna, ajá, sí. Okay. Y se ve con cierta frecuencia también, ¿eh? O por ejemplo algunos cosméticos, o las chicas que se ponen ahora unas pestañas de mil. Sí. Y he visto, vi 2 de pestañas y 2 chicos con alergia a los tatuajes temporales. Entonces, si ya planeas a lo mejor un tatuaje, los chicos, bueno, hacerse una prueba antes. Sí, claro. O hacer una valoración antes de todo esto. En cuanto a problemas respiratorios, por ejemplo, también existe, y sería, pues todos deberíamos de hacerlo, así como hay un pronóstico del tiempo, también hay un pronóstico de polinización. Sí. La UNAM, el Instituto Politécnico Nacional también, y otras instancias internacionales, aquí en México, también hay un pronóstico de polinización. Entonces claro. Tú puedes entrar a alguna de las páginas de ellos acerca del clima y polinización y se está estudiando mucho esto, precisamente por todo este impacto que está teniendo en las enfermedades alérgicas, cuándo hay más polinización para que tomes o los pacientes sus precauciones también. Es una manera de prevenir. ¿Y qué zonas seguramente también son las más, diríamos, polinizables? Sí, o en y un si es momento posible, dado, bueno, planear tus vacaciones. Claro. Y si, bueno, ya tienes comprado tu pasaje, ya tienes dispuesto a ir, bueno, pues hay ciertos horarios donde también, Claro. aparte del sol, también hay más polinización. No, y es que estamos expuestos a todo, y eso que acaba de mencionar, doctor, hace un momento relacionado con, bueno, tatuajes y aplicación de cuestiones que son cosméticas, en donde, como dicen, la belleza cuesta, pero a veces puede costar una reacción no nada más alérgica, sino algo mucho más grave y agresivo. Tintes del cabello también. Claro, pues es que estamos expuestos a todo. Finalmente, digo, a veces hacemos reacciones alérgicas a algo que no sabemos ni siquiera cómo ocurrió, y es lo que terminábamos diciendo hace un momento, porque la gran mayoría no se puede explicar la razón por la cual está cursando con un problema de esta naturaleza. Doctora, desde el punto de vista de tratamientos, ¿hay un futuro promisorio para los enfermos alérgicos desde el punto de vista de tratamiento? Sí, claro. La medicina, como en todo, está en esta área en investigación también. Claro. Lo que tenemos al alcance, bueno, son algunos antialérgicos, ¿sí? De manera preventiva o durante los problemas ya alérgicos que se presentan en los pacientes. Incluso pueden viajar con ellos. Pero bueno, lo ideal es hacer diagnóstico para dar el tratamiento específico para la alergia que tienes. Claro. Con la inmunoterapia que hacemos nosotros los que nos dedicamos a esto. Sí, claro. Especialistas en esto, que son las
La inmunoterapia son las vacunas, ¿sí? Que ya hay también en forma inyectada, que tampoco les puedo decir que no son dolorosas. Incluso hay niños muy pequeños que se les da y no ocasionan mayor problema. Claro. Pero bueno, a veces los papás dicen, no, pues cómo lo voy a picar, y bueno, ya hay vacunas vía oral. Eso. Para los que no se quieren inyectar. Claro. Y con muy buenos resultados las vacunas sublinguales, ¿no? Eso. Que es el panorama más importante, ¿no? Que ahora, bueno, ya en gotitas como estas contra la poliomielitis, ¿verdad? Ajá. Y que no generan tal vez seguramente reacciones agresivas y que además de todo no generan el dolor que muchos padres obviamente no quieren causarle a sus hijos, ¿no? A veces no es el pacientito, ¿no? sino los padres, ¿no? Bueno, está bien, todo está bien, ¿no? Por supuesto. No, pero yo creo que lo más importante dentro de todo este proceso sí es obviamente acudir a atención especializada y bueno, pues insisto, qué mejor que nuestra invitada de esta noche, la doctora Laura Vidal Contreras, con la especialidad en alergología e inmunología clínica y bueno, pues obviamente experta en este tema de las alergias y más en esta temporada del año como tal. Y doctora, ¿cuál sería su mensaje final para todos quienes siguieron esta transmisión esta noche relacionada con las alergias y la estación del verano, pues, con respecto a algún mensaje de tipo preventivo? ¿Cuál su mensaje, pues, para todos ellos? Bueno, primero que se atiendan. Claro. Muchas de las enfermedades alérgicas, los pacientes se acostumbran a ello. Como generalmente no duele, sí, se acostumbran a estar con el moquito, con la comezón, con la roncha, ¿no? Claro. A lo mejor hay un poco de dificultad para hacer ejercicio. Así es. O distensión abdominal, quizás por alimentos, y bueno, no atenderse, ¿no? Sí. No automedicarse, así es, como en todo, ir con su médico de primer contacto, y él éticamente los va, en caso necesario, a enviar con los especialistas en esto. Claro. Y la otra, pues tener conciencia de la salud como tal en general, comer bien, lo mejor que se pueda, sí, a sus horas, dormir bien, hacer ejercicio, y eso va a tenerlos súper bien en caso de, y no nada más en las alergias, ¿no? Claro, sino en la salud en general, ¿no? Y claro, cuidar el medio ambiente. Claro. El medio ambiente nos está acabando, se está acabando el mundo, sí, y pues sí, un llamado a cuidarnos y cuidar animales y cuidar medio ambiente, ¿no? Claro, ser integrales en el cuidado de todo de esto ahí viene que nos la está salud, generando todo, ¿no? Eso doctora, ¿y en dónde la pueden consultar? Un teléfono de contacto que pueda darles usted a todos quienes están siguiendo nuestra transmisión esta noche. Bueno, mi consultorio particular, sí, está en el Hospital Ángeles, claro, consultorio 460, cuarto piso, el sí, teléfono es 141-0846, es el directo. Perfecto. Pues está ahí la información de nuestra invitada de esta noche, la doctora Laura Vidal Contreras, especialista en alergología e inmunología, a quien le agradezco de verdad muchísimo que esta noche haya aceptado estar con nosotros para charlar todo lo relacionado con las alergias en el verano, las enfermedades alérgicas más frecuentes en el verano. Pues nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros en su programa Especialistas Médicos al cuidado de su salud. Agradezco de verdad infinitamente a todos quienes enviaron saludos, tanto vía Facebook como por todas nuestras redes sociales. Un caluroso saludo de parte de todo nuestro equipo de producción, de parte de este servidor, que les aprecia muchísimo el esfuerzo que hacen semana a semana. Doctora Laura Vidal Contreras, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Un placer. Muchísimas gracias. Y bueno, pues quiero decirles que el próximo viernes 31 de agosto de 2018 tendremos invitado al doctor Oscar Villalpeda, quien es cirujano oncólogo y con quien estaré charlando todo lo relacionado con el cáncer de tiroides. De tal manera que es un programa muy importante, al igual que todos nuestros programas, no se lo puede perder. Tenemos una cita el próximo viernes en punto de las 8 de la noche, tiempo del centro de México. Me despido de todos ustedes, agradezco a todo mi equipo de producción. Soy el doctor Rafael Aguirre Cardosa, gastroenterólogo endoscopista. Recuerde usted, cuide su salud, aquí le decimos cómo. Muy buenas noches, excelente fin de semana y hasta pronto.